Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides eh, a este programa de lunes, en donde, bueno, como siempre les recordamos, pues hablamos de salud mental, de cosas muy interesantes, que tratamos de, pues sí, de tener temas diversos. eh, y bueno, hoy no es la excepción. Esperamos que nos estés, si nos estás escuchando en este momento o después, pues recuerda compartir este material porque es así como se difunde la información. Te recordamos además nuestras redes sociales, que son, bueno, Caldero Radio, que es la estación en donde transmitimos nuestro programa, pero bueno, también está Psicología Hoy MX, que son tus redes sociales, Adriana, y Yolanda Vadillo Magallán, que son mis redes sociales, en donde puedes encontrar los programas y otras cositas más. La verdad es que Adriana le echa mucho más ganas a sus redes. Lo cual está padre, me encanta lo que estás haciendo, ¿no? Como el otro día vi uno que hablas como más de ti, entonces está increíble, de verdad, véanlas para que conozcan y bueno, si están interesadas, pues también puedan hacer una cita contigo, ¿no? Exactamente. Así Así es, es. gracias Yoli. Y bueno, bienvenidos una vez más a este programa que yo creo que ya llevamos más de 70, Yoli, no lo puedo Yo creo que creer. sí, rápido, rápido. Rápido, rápido se ha pasado y pues bueno, ha sido algo padrísimo para nosotros. Este día, como bien decías, tenemos otro tema que pues parece que tampoco se nos acaban los temas porque tampoco habíamos hablado nada de esto y tiene que ver, bueno, No, con algo que hemos escuchado y creo que durante toda nuestra vida y en diferentes ambientes, ¿no? Que es la autoestima, pero que creo que a veces es bien complejo, ¿no? Es un tema complejo que tenemos como una idea vaga de qué significa y de qué, o sea, porque hablamos mucho de la alta autoestima y de la baja autoestima, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puedo tener una alta autoestima? Tengo una baja autoestima, ¿no? exacto. Incluso preparando el programa me quedaba pensando que justo, ¿no? Tengo muchos consultantes que llegan y cuando les pregunto sus objetivos, uno de ellos es que quisiera mejorar mi autoestima. Y ya cuando empezamos a rascar un poquito, pues a veces sí es la autoestima, pero a veces son otras cosas que no tienen nada que ver con la autoestima. Entonces creo que es una información interesante que además es algo que forma parte de la vida de todos y que Claro. bueno, creo que podemos tratar de desmenuzar un poquito de qué va esto. Exacto, porque además creo que es como pues un término Exacto. que se habla mucho ya desde hace algunos años, entonces, y yo también creo que se ha ensuciado, bueno, Ujú. sí, un poquito, en el sentido de que hay tal persona, bueno, seguro tiene baja autoestima, ¿no? O, híjole, esta persona, híjole, tiene una super autoestima, ¿no? Para salir así, o sea. Entonces, Exacto. creo que es importante comenzar a lo mejor por la definición. Sí, A mí me gustó mucho porque además las diferentes corrientes en la psicología lo definen de diferentes formas, aunque son muy parecidas similares. Ajá. y se ven de diferente forma. Pero yo buscaba bueno, me gustó mucho una que Freud es así como la define porque él ya habla de Sí, este término, ¿no? Como amor propio, ¿no? Como nos vemos a nosotros mismos, ser conscientes de nuestras capacidades y estar, que me encantó esta palabra, razonablemente orgullosos de ellas, ¿no? O sea, porque vamos a ver a lo largo del programa que también o sea, estar enamorado, y después quisiera retomar esta parte de la esta mitología idea. griega, ¿no? Ajá. También el estar completamente enamorado de uno mismo y elevar todo a una máxima potencia lo que hacemos, pues también nos puede llevar a problemas de personalidad. Entonces aquí Exacto. dice, bueno, estar conscientes de nuestras capacidades, pero y también ser razonablemente orgullosos, ¿no? Estar razonablemente orgullosos de ellas y tener en cuenta las dificultades que podemos tener. Ahí él habla de una parte bien interesante que es la parte narcisista. Por eso Ajá. es retomar esta cuestión de la mitología griega, en donde un joven llamado Narciso Narciso. eh, Ujú. vio su reflejo en el agua, y entonces pues pasó muchísimo tiempo admirando su belleza en el agua. Se enamoró de él mismo, ¿no? Pero Ujú. entonces era o sea, se habla de Narciso como un amor desproporcionado.
De hecho, habla de que finalmente se ahoga al tratar de abrazar su imagen. Imagen, exacto, Entonces, exacto. Freud habla sí de autoestima, pero dice, bueno, tampoco hay que caer como en la onda narcisista, que más adelante hablaremos un poquito más de ella. Y también mete por ahí esta cuestión como el ideal del yo, ¿no? Ajá. Ujú. Donde, bueno, pues sí, ese sería, si tienes una super autoestima, que tampoco, sin caer en la cuestión narcisista, podríamos decir que, bueno, es como un yo equilibrado, ¿no? Ujú, ujú, Que no ujú. está solo en las expectativas de los demás, ni solo en lo que tú crees, sino como en un punto medio. Pero bueno, Exacto, exacto. Y yo esa por ejemplo. encontré, esa parte me encanta, ¿no? La parte, como dices, ¿no? O sea, relativamente o que estés como a gusto con lo que tienes. Y creo que Exacto. es una parte, yo encontré otra definición que es, la autoestima es la percepción y valoración que una persona tiene de sí misma. ¿No? Ujú, Es la parte fundamental de la salud emocional y psicológica y afecta la manera en que los individuos se sienten, piensan y se comportan en su vida diaria, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver justo con lo que dices, ¿no? Es la autopercepción, es la autovaloración, o sea, estas autos cosas tienen que ver ujú, con la autoestima, ¿no? Porque es justo la estima que tengo acerca de mí mismo, ¿no? O sea, exacto. cuánto considero que soy valioso, cuánto considero que soy importante, cuánto considero que soy, pues, apreciado, ¿no? En mis ambientes y no solamente por los otros, sino por mí mismo, ¿no? Creo que la parte importante aquí es por mí mismo, qué tanto me aprecio yo, qué tanto me valoro yo, qué tanto me siento querido, importante yo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay una diferencia en que no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver conmigo. Así es. ¿Cuánto te valoras? Exacto. ¿No? Si pensamos, ahora, es interesante porque si nos fuéramos como a la parte de, pues sí, como esto tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos, pero también es muy importante saber que también este autoconcepto se forma de las expectativas que tienen los demás de nosotros o que Exacto. tenemos nosotros de nuestras capacidades. Exactamente. No es lo Sí. mismo una persona que se siente capaz, valorada, que tiene la suficiente, pues no sé si fuerza, valentía para enfrentarse a retos, a una persona que se siente, pues sí, con poco valor para hacer las cosas, para enfrentar ciertos retos. Ahí estaríamos hablando como de esta parte de autoestima. Exactamente. Pero creo que esto que cuentas es sumamente importante y creo que vale la pena retomarlo en cuanto a el autoconcepto, que sí es lo que yo pienso de mí mismo, Ujú, pero que esto que yo pienso de mí mismo parte y se desarrolla de lo que los otros pensaban de mí y cómo los otros me veían a mí y lo que los otros decían de mí mismo. Entonces exacto. es ahí como un doble juego que es bien interesante porque justamente estas ideas de la baja autoestima y de la alta autoestima sí tiene que ver con nuestra crianza, ¿no? Con cómo nos criaron, Totalmente. con lo que dijeron que éramos, con lo que si nos hicieron sentir valorados, importantes, valientes, ¿no? O sea, esto sí lo vamos introyectando y lo vamos haciendo parte de nuestro autoconcepto. Entonces, digamos que la autoestima es el resultado, ¿no? De estas introyecciones, que es una palabra que usamos en psicología que quiere decir lo que yo hago propio de Ujú, lo que los demás decían o expresaban o cómo se comportaban acerca de mí o conmigo, así es. Ahí a mí ¿no? me surgía una duda haciendo la investigación del tema. ¿Se nace con autoestima? ¿Qué piensan igual los que están escuchando? Porque yo me remontaba, sí, a un bebé. Y Ajá. entonces un bebé nace queriéndose. O sea, yo creo, no lo sé, ¿no? Tendríamos igual que escarbar un poco más, pero más bien creo que es algo que se va formando con justo con lo que acabas de decir, con las experiencias de vida.
Un bebé que es atendido, y con esto me refiero a si lloro, me dan, pues, Me proveen, ajá. me proveen de lo que necesito, ya sea calorcito, abracito, lo que sea. Ahí es donde yo creo que se empieza a formar la autoestima, porque entonces los otros me hacen sentir valorados. Por lo tanto, yo voy a comenzar a valorarme. Entonces, Sí, yo pienso que sí, pero ahora que lo planteas así, como que también pienso, por ejemplo, el otro día, o sea, me hiciste acordarme de un meme que decía, enfrentemos la vida siempre como un niño se enfrenta a la vida vestido de Batman, ¿no? Entonces, y me encantó, y creo que tiene que ver, sí, ¿no? En ese momento ellos se sienten invencibles y se sienten, pero justo creo que cuando tienen una familia o unos cuidadores o que los han sentido, que pueden hacer cosas, que les han dado autonomía, porque pienso como en otros ejemplos de niñeces, o de, ¿no? Pues que son muy retraídos, por ejemplo, lo que hablábamos en el programa de sobreprotección, ¿no? Que no se atreven a hacer muchas cosas, que sienten que no tienen muchas herramientas, que mejor no porque todo les da miedo. Y entonces creo que sí, ¿no? Creo que se va desarrollando, pues también conforme vamos creciendo. Ahora, no sé exactamente. si se Eso nace es lo con que eso, dice yo la creo que no. literatura, que es un concepto que se va conformando a medida de que Exacto. crecemos y que depende de Ujú, diferentes factores, ¿no? ujú, Mucho, pues, la crianza, el apego, que ya no nos vamos a meter a eso, pero bueno, pues nosotros como terapeutas, pues muchas veces hablamos de un apego seguro o de un apego inseguro, depende de cómo ujú. fuiste, cómo fue la crianza. El concepto, la aceptación del yo, o sea, algo interesante es como esto que se va formando tiene que ver con la validación del cuerpo físico, que es bien Exactamente. interesante. Yo muchas veces veo que se utiliza el término de autoestima con cuestiones físicas, ¿no? Como, hoy tiene un montón de autoestima, ¿no? O sea, imagínate, o sea, sí. Ponerse eso con él, ajá, viéndose Ajá, qué ¿no? cosa, ¿no? Ajá, ajá. Y no sé si realmente, porque también me metí en ese tema de qué pensaría Freud hoy acerca de los selfies. ¿Qué pensaría de esta sociedad que está así de, no, si realmente es una persona que tiene autoestima? Porque, o sea, no lo sé, No lo sé, no ¿no? lo sé, Vivimos yo en creo una que yo, época de mucha pose también. exacto, yo creo que más bien, y lo platicamos con el programa de Popcorn Brain, creo que más bien, más que hablar de autoestima en esos casos, estamos hablando de gente que está buscando validación externa más que de tener una autoestima bien conformada internamente, ¿no? O sea, como que yo pienso que una persona que se sabe valiosa, se sabe valiente, inteligente, capaz, ¿no? Como que su búsqueda en estos ambientes, ¿no? O sea, es menor, ¿no? Como que si me dan un like o no me dan un like, en realidad no cambia nada. No me siento mal si no me dan un like. Exacto. No me Te siento mal. sientes valiosa en cualquier lugar, en cualquier Exacto. circunstancia, no solo en una red social. Exactamente. Y sobre todo creo que la búsqueda de validación es menor porque lo tienes, ¿no? Es Exacto. como ya está dentro de mí, ¿no? No es algo que yo necesite que vengan alguien como a reafirmármelo, ¿no? Exacto. Eso es interesante porque lo estamos viviendo en este momento. Entonces, a lo Sí, mejor mucho sí, lo que vemos podríamos asumir que hay una alta autoestima y no, a lo mejor hay mucha gente que puede dar como esa cara o mostrar esa seguridad y realmente no tenerla en otros espacios. Y entonces exacto. estaríamos hablando de alguien que no tiene este, hay una definición, si quieres al rato platicamos, de como ciertos niveles, ¿no? Como de una alta Ujú, autoestima, como de una vulnerable y una que sí estamos perdidos, ¿no? ujú, ujú. Pero bueno, Sí, y creo que antes de seguir con eso, yo encontré algo aquí que me gustó, que son como los componentes de la autoestima, ¿no? Y ujú, entonces habla de tres que son como que la verdad es que yo creo que hay muchos más, pero aquí hablaban sí, como sí, de sí. tres nada más. Y que tienen que ver justo con la autoimagen,
que es justo cómo la persona se ve a sí misma, ¿no? O sea, mi apariencia física y mi personalidad. El autoconcepto, que sería el segundo, que tiene que ver el autoconcepto con las creencias y las percepciones que tengo sobre mis habilidades, atributos y capacidades. Y la tercera, que es la autovaloración, ¿no? La valoración emocional que una persona tiene de sí misma, o sea, cuánto se quiere y se respeta a sí misma, ¿no? Entonces creo que es bien importante porque una tiene que ver con la imagen, otra tiene que Exacto. ver con las creencias y las percepciones y otra tiene que ver con el valor en cuanto a si me aprecio o no me aprecio y si me respeto o no me respeto, ¿no? Exacto. Sí, ahí es interesante porque, como dices, entonces partiríamos de la idea de cómo te ves, o sea, ¿te Ajá, gusta lo que ves en la parte física? ¿No? Y ojo, todo es siempre mejorable, ¿no? Algo que leí es que tampoco la autoestima es como que o estás aquí o estás en el piso, ¿no? También las circunstancias y los factores de claro. vida pueden ir mermando en ciertas cosas o sea, dependiendo de qué te suceda, pero sí que, ¿cómo te ves? ¿No? ¿Estás a gusto con eso que ves o Ujú, no? Y si no, que es también parte de la autoestima, es la capacidad para afrontar situaciones que no te, o sea, ujú. cualquier situación. Entonces, ahí también es curioso, pero también se requiere de autoestima, ¿no? Para Claro. decir, no, pues esto no me gusta y entonces voy a ponerle las ganas para modificarlo, Ujú, ujú. ¿no? Para Porque alguien que no modificarlo, la tiene, ajá, ni siquiera ajá, busca cambiar. exacto, exacto. O en dado caso, ¿no? También decir, bueno, ¿no? Tengo que aprender a hacer las paces con esto. ¿No? O sea, Exacto. no me gusta, pero es lo que hay, ¿no? Como dirían Sí, los sudamericanos, es lo que hay y ni hablar, ¿no? O sea, cuento con esto y esto es lo que tengo y no puedo hacer más, o sea, ya está, ¿no? y Acepto lo esto acepto. y lo acepto, exacto, exacto. Así es. La otra que dices, bueno, ¿qué crees de ti? Esa también es bien interesante porque Ujú, es una pregunta que yo creo que nos hacemos poco. poco. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué Ujú, te cuestionas acerca de ti? O sea, ¿qué sí. eres? ¿Eres un trabajo o eres una persona que tiene actividades que realmente disfruta o no? O sea, ¿cuáles son las creencias que tienes acerca de ti? No los demás, tú De mismo. ti. Ujú, ujú. Que ahí creo que es una excelente pregunta, ¿no? Que como dices, pues muchas veces en terapia es donde llegamos a ese tipo de Exacto, cuestiones, porque a veces justo en esas creencias es donde encontramos miles de limitaciones exacto. ¿No? para Como seguir adelante. exacto, como estas sensaciones de insuficiencia, estas sensaciones de incapacidad, estas, ¿no? De vulnerabilidad, que en realidad son mis creencias acerca de mí mismo, ¿no? Yo Así siento que es. yo no soy suficiente, yo siento que yo no soy capaz, yo siento que no tengo las herramientas para afrontar las dificultades de la vida. Esas son las creencias que yo tengo acerca de mí mismo, pero por lo general no somos capaces de verbalizarlo así porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cuáles son nuestras propias creencias. Así es, sí, porque te digo, es una pregunta que muchas veces no nos hacemos. Esto que Ujú, también decías, bueno, ¿cuánto te respetas? Híjole, creo que también es una buena pregunta, empezando por el concepto de respeto. ujú, Por eso es que yo creo que sí tiene que ver mucho con todo el tema de la crianza que ejercieron sobre sí, ti, ¿no? sí. ¿Qué es respetarse? ¿Cómo respetaban en tu casa, en tu familia, tu cuerpo, tu espacio, tu ideología? Y no quiere decir que porque hayas vivido algo desagradable en esa crianza, tengas que ser así, Claro, ¿no? Eso claro, es importante. Y eso es justo lo que muchas veces trabajamos en terapia. exacto, Y se exacto. requiere de autoestima para plantearse que no tienen que ser las cosas como fueron, que pueden ser Ajá, distintas, que va a ajá, costar trabajo, sí, pero pueden ser distintas. sí. Y que lo que viví también no es una sentencia de muerte, ¿no? Que yo Exacto. haya tenido una experiencia, una niñez, una crianza tal vez muy complicada, muy dolorosa, muy, ¿no? Muy difícil, lo que quiera que sea, no es una sentencia de muerte. O sea, todas estas cosas son modificables, son mejorables, son, podemos cambiarlo, ¿no? Creo que Claro.
creo que pensar que no tenemos la capacidad de cambiar y que esta idea de que la gente no cambia es bien injusta, ¿no? O sea, con Claro, nosotros como si y con los fuéramos, demás, porque mientras tengamos la voluntad de hacerlo, yo creo que todos podemos cambiar, todos. claro. Sí, creo que cuando hay un deseo Ajá, profundo, porque si algo no te gusta de ti o estás viviendo una, pues sí, una parte infeliz o una etapa infeliz de tu vida, creo que eso te puede motivar a querer cambiar. Bien, ajá. y sabes que eso muchas veces puede no ser fácil, ¿no? Algo interesante que yo también encontré es que, por ejemplo, los trastornos de autoestima son Ajá, bastante frecuentes, como tú decías. Muchas veces llega un consultante con nosotros y en realidad es que detrás hay un tema que tiene que ver con autoestima. Pero, ¿cómo? O sea, es que es importante esto. O sea, ¿cómo es la autoestima, digamos, ya en un factor de la personalidad, ¿no? Porque la autoestima pueden ser muchísimas cosas. Pero, por ajá, ejemplo, una persona que tiene una falta de confianza en sí mismo puede ajá, ser un problema de autoestima, ajá. ¿no? Una persona que tiene sentimientos de inferioridad puede ser un problema de autoestima, ¿no? Porque tiene que ver con el autoconcepto, Exactamente, ¿no? ¿no? Ajá, ajá, Em, no sé, por ejemplo, hablan también de el sabotaje, ¿no? De muchas ajá, personas y con esto nos referimos a que a veces tú mismo eres la persona que se pone el pie para no lograr muchas cosas. ajá. Y eso también a veces puede hablar de una persona que puede tener complicaciones en el tema de autoestima, no quiero decir baja, ¿no? Sí, Una persona que a veces o en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, no puede lograr sus objetivos, también puede ser una persona que tiene ciertas limitaciones en el tema de autoestima. ajá, ajá. Incluso yo pienso ahora que he tenido a lo largo de los años y sobre todo mujeres, fíjate, es curioso, Ujú, mujeres que tienen, si bien no es un tema claro de autoestima, por ejemplo, ujú. tienen como muchas reservas a creer que por lo que han trabajado se lo merecen, Que es ¿no? O el sea, es un sabotaje tema de también, mérito. Ajá, es un tema de valer, de mi auto, bueno, de mi autoconcepto de autovaleo, ¿no? Y entonces es que creo que yo no me lo merezco. O sea, nunca, claramente la queja no es verbalizada así, siento que no me merezco el éxito que tengo, ujú, pero trabajando sobre el éxito y qué es lo que les provoca y tal, muchas veces la concepción es que yo siento que no me lo merezco. Y eso puede parecer que no, pero tiene que ver con la autoestima, por porque, supuesto. porque tiene que ver con el valor que yo me pongo a mí mismo y creo que este valor es superior a mí y no empata, ¿no? O sea, no, es como, ¿por qué a mí, no? Pues porque lo has trabajado un chorro, ¿no? No es, porque lo has trabajado un chorro y por años y te lo mereces. Pero tiene que ver con esto, claro, si tú te criaste en un ambiente en el que no eras merecedor de nada, pues claro que no te vas a merecer nada, nunca. Sí. Sí, o en un ambiente en donde te tienes que esforzar un montón, ¿no? Para ser alguien, porque ese era el concepto, ¿no? O sea, Para que se ¿no? te Si reconozca. usted no sale a trabajar y se friega todos los días, casi casi hasta morir, pues entonces eso no es esfuerzo. Exacto, Y exacto, ahí es donde se va formando este concepto en la personalidad de alguien. Entonces, es exactamente, cierto, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Por ejemplo, otro concepto, ay, tú dime. No, no, dinos, dinos, dinos. Otro concepto que va en esa línea, pero que desarrolla Carl Rogers, ¿no? Que Ujú. tiene que ver con la parte de la psicología humanista, él decía, por ejemplo, que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian, Ok. que tenía que ver con autoestima, ¿no? Y se consideran seres sin valor o Ajá, indignos de ser amados. ajá, Y eso él decía, pues eso también es un problema con el autoestima, ¿no? claro. Porque sí, a veces podemos encontrar gente que cuando le rascas un poquito, son realmente personas que, no sé si utilizar sí el término que Rogers utilizaba, pero que sí se desprecian, que sí hay una onda en donde hay un lenguaje Rechazo. interno sumamente agresivo, ¿no? Eres fea, eres tal, no eres suficiente, o sea,
de veras hay una comunicación interna profundamente agresiva en donde se desprecia. Sí, 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 sí. Sí, eres tonto, eres incapaz, eres, ¿no? No eres suficientemente bueno, sí, o sea que al final decir desprecio suena espantoso, ¿no? Es como pensar cómo yo podría despreciarme a mí mismo, pero en muchas ocasiones el discurso que tenemos con nosotros mismos es ese, ¿no? Es como, lo hemos hablado en otros programas también, Yoli, es como si fuéramos nuestros peores enemigos, ¿no? A nadie nunca le hablas tan horrible como te hablas a ti mismo, Exacto. Y parece ¿no? Y que tiene que eso ver. es como más normal que cuando hay gente que te dice, no, pues yo en la mañana me levanto y yo digo, ay, mira, o sea, pero qué bien me veo, qué bien me siento. Y eso lo vemos como, ay, qué pretencioso, ¿no? O sea, Exacto. como Qué que, vanidoso, qué qué... vanidoso, ¿no? Ni tanto. O sea, Ujú, ujú. porque estamos, yo creo que en una ciudad más acostumbrada a autoagredirnos muchas veces, porque siempre tenemos que tener un estándar que se nos fue impuesto Sí, muchas veces, porque por ejemplo nos pasa a las mujeres, ¿no? Con el tema del peso, pero del, no sé, ¿no? Ahora con tantos procedimientos que hay, o sea, siempre hay un estándar en el que tienes que mantenerte, ¿no? Y si ujú, no, entonces no te sientes valorado, ¿no? Muchas de ujú, las ocasiones. ujú, ujú, ¿de Y acuerdo? creo que Y es ahí bien sí, complejo. sí. Y creo que ahí Ahora, no sí sé, también, Yoli. dime. Ajá, ajá, dime. No, no, ya terminé. Como que, como pensando un poco en esto, ¿no? Creo que, y lo que decías, como que la autoestima no es fija, ¿no? O sea, no es que toda la vida estemos en un lugar, sino que dependiendo de las circunstancias de la vida, pues sí, vamos caminando por diferentes lugares. Yo no sé si también hay, me parece que sí, pero espacios en los que también nuestra autoestima está mejor constituida que en otros, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, creo que, no sé, como en atributos que suelen ser muy valorados, ¿no? En el afuera, por ejemplo, como el éxito académico, ¿no? O sea, si tienes buenas calificaciones, si no tienes buenas calificaciones. A veces como que siento que a lo mejor en el ámbito académico la autoestima o esa parte está muy bien, ¿no? Y yo me siento suficiente, me siento exitoso, me siento capaz. Y a lo mejor hay otras áreas, ¿no? Como de la personalidad en las que no me siento tan formado, entre comillas, ¿no? Como que no me siento tan sólido. Y creo que en esos aspectos también es como en donde si pudiéramos poner un total de la autoestima es en donde va variando, pero como que siento que sí podemos tener áreas en las que estamos mucho mejor que en otras, ¿no? En las que nuestro concepto de nosotros es mejor que en otros, a lo mejor, Claro. ¿no? Y creo que eso sucede mucho, ¿no? No puedes decir, toda su autoestima está en el piso, por eso creo que es un concepto bien difícil. Sí, sí, es complejo porque sí creo que cambia, como dices, en las situaciones o en el momento, o sea, no que cambie, porque yo sí creo que cuando sí tienes como un cierto nivel, no sé, puedes incluso, porque de eso habla el concepto de autoestima, o sea, incluso en los retos o en lo que no sabes, mantenerte bien. O sea, como Sí, decir, mantienes ok, esa confianza. ¿no? Esto no lo sé, o, ay, mira, pues yo nunca he salido con este tipo de persona, pero, ¿no? Pues yo creo que puedo intentarlo, ¿no? Vamos a ver. O sea, lo puedes hacer porque hay cierta seguridad en ti mismo, Ujú. que cuando no lo hay, creo que entonces ahí sí es donde ni siquiera podrías intentar. Sí, de acuerdo. Sí, 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 totalmente. O sea, porque al final también tiene que ver con como con mi propia validación de que yo puedo enfrentar lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor Exacto, soy muy eficiente para hacer esto y para esto no soy tan eficiente, pero no pasa nada, ¿no? O sea, puedo enfrentarlo. Tengo otras herramientas que seguramente me exacto. ayudarán a hacerle frente, ¿no? Y creo que eso Sí, es importante porque hay muchas veces que solamente creemos que somos eficientes en una área de nuestra vida y cuando se nos presenta algo es como, ¡ah! Chin, ¿cómo le voy a hacer? sí, o esa ya no, ¿no? Y Pues nos no. olvidamos que estamos llenos de recursos, que a lo mejor no los has utilizado, Exacto.
¿no? Y entonces te viene algo, porque sí, la vida es un poco así, a veces dicen como el mar, ¿no? A veces trae unas olas que te revuelcan y que te hacen sacar tus mejores recursos, y a veces el mar está tranquilo Ujú, y no tienes que hacerlo, ¿no? ujú, ujú. Sí, Ahora, en sí, este sentido de las definiciones, por ejemplo, veía que Abraham Maslow, él sí que tenía este tema de la jerarquía, ¿no? De las y necesidades la pirámide es humanas. como lo más Sí, famoso de Maslow. para los que no sepan, sí, cómo está. Pues sí, pirámide de necesidades que él describía que tiene el ser humano, Ser humano. ¿no? Ujú, Y él hablaba que, por ejemplo, lo más cercano a autoestima, ¿no? Hay que los seres humanos sí tenemos como una necesidad de que nos aprecien, ¿no? ajá. Ujú, Entonces, pero lo ve como en dos aspectos. El aprecio que tiene uno mismo, lo que decías tú, ¿no? Cómo te ves tú, cómo te aprecias tú, ¿no? Y la estimación que se recibe de otras personas. Entonces, por eso es como complicado el concepto, ¿no? Como decíamos, que sí es lo que piensas tú, pero también es qué piensan los demás, porque si sí. tú dices, no, bueno, yo, o sea, lo máximo en la vida, ¿no? Sí, la super autoestima, pero los demás te desprecian, ¿no? O les pareces un ser este, Sí, sí, con el sí, que no quieren intolerable. estar, intolerable, con el que no les gusta pasar tiempo, pues entonces, ¿no? Realmente no sé si haya una autoestima o más bien haya un trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Ujú, 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 ujú. Y sí, creo que, o sea, bueno, uno de los factores que influyen en la autoestima son esos también, ¿no? O sea, o sea, las experiencias de vida, pero también lo que justo lo hablamos, ¿no? Lo que los otros interpretan de mí o lo que los otros dicen de mí, piensan. Y entonces sí, es complejo, ¿no? O sea, usualmente debería de cuadrar y debería de calzar, ¿no? Si los demás me aprecian, pues yo debería de apreciarme a mí mismo, pero pues no siempre pasa, Exacto. O ¿no? viceversa. O viceversa. Yo me aprecio demasiado y los demás no me aprecian, ¿no? Pero Exacto. eso sí creo que tendría que ver más con pues sí, con algo que está alterado mi percepción de la realidad, porque, ¿no? O sea, Por eso te digo, ahí a lo mejor ya estaríamos hablando de un trastorno narcisista, en donde ujú, la persona dice, no, pues yo, pues es que lo que yo creo, lo que yo digo es, y ujú, estoy segura de que así es la vida, y a ujú. lo mejor los demás dicen, no, pues con esta persona no congeniamos, ¿no? Claro, Que claro, pasa claro. mucho. El otro día, ay, no recuerdo, pero veía un video que decía como si era un papá con su hijo, ¿no? Y entonces le decía como, ¿por qué? Él le pregunta así como, ¿por qué no me cuidaste más de niño o algo así, ¿no? Y el papá, porque además el video se ve que es real, ¿no? Y Ujú, el papá es como, ¿y por qué no te cuidaste tú? ¿No? Y lo empieza como a regañar como yo hice lo que yo pude, ¿no? ujú, ujú. Hacia, por lo que se escribe en el video, pues no fue nada padre, ¿no? Lo que él pudo, Ajá, pero él ajá, sí. asume que eso era lo correcto y lo mejor para su hijo, aunque el hijo sufrió con esa personalidad, Ujú, ¿no? ujú, Ahí estamos hablando ya de algo mucho más narcisista. ujú, ujú. No sé si de una alta autoestima, No sé, yo no. Porque ¿no? también creo que una alta autoestima te permite reconocer tus errores, Exactamente. ¿no? O sea, te permite reconocer tus errores, te permite ser vulnerable, ser, pues sí, ¿no? O sea, mostrarte con tus errores y con tus defectos frente a los otros sin que eso haga que tu percepción acerca de ti mismo disminuya, ¿no? O sea, yo soy un ser humano valioso, no importa si me equivoqué o si tengo defectos o si, ¿no? O sea, puedo mejorarlos y puedo pedir perdón y puedo hacer cosas, pero eso no significa que no soy valioso, ¿no? O que soy una persona, pues sí, desechable o algo así, ¿no? Exacto. Y yo no sé tú qué pienses, pero yo creo que eso muchas veces se ve, ¿no? Yo a veces que platico con gente, o sea, que no, no.
no es gente que conozca de tiempo, que puede ser un ratito, pero a veces sí, creo que eso se nota en una persona, en la manera en cómo se dirige acerca de algo, ¿no lo crees? Sí, creo que sí se puede llegar a percibir. O sea, hay personas que es muy evidente que Sí, tienen cuestiones con su autoestima, ¿no? sí, Desde cómo sí. se visten, desde cómo te hablan, desde si es una persona que Ujú, te mira a los ojos cuando te habla o no. ujú, ujú. Pero también, ahora que dices esto, me pongo a pensar en, por ejemplo, ¿no? La gente que es más introvertida, a veces pasa, ¿no? Cierto. Como por gente que tiene baja autoestima y como que los extrovertidos siempre creemos que, ay, no, es que tiene una súper autoestima porque platica con todos y es amigo de todo el mundo. Y Claro, creo que eso también es un error de concepción gravísimo. tienes toda la razón. ¿No? O sea, creo que tendemos a hacer esas generalizaciones que no son muy certeras, ¿no? Exacto, porque sí, a lo mejor alguien que lo podemos ver en un espacio compartiendo que se desenvuelve perfectamente, a lo mejor no es la persona más segura, ¿no? De todos, Ujú, aunque eso pueda parecer. O como dices, exacto. la gente tímida, que realmente no es que a lo mejor tenga un problema de autoestima, Ajá, ujú. Sí, sino ¿no? que se le... Simplemente no me encanta convivir con tanta gente, ¿no? O sea, no Exacto, ¿no? Y yo ¿cómo? soy feliz con la forma en la que soy. Exacto, Si te gusta bien y si no también. Eso hablaría exactamente. de una buena autoestima, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Sí, Ok, creo que sí, creo que es sí. interesante eso. Sí, sí, sí es. Em, Aquí tenían, por ejemplo, ¿no? Los Ujú. factores que influyen a la autoestima y justamente son las experiencias de vida, ¿no? O sea, Ajá, pero no solamente las positivas, tanto las positivas como las negativas, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con mi capacidad de solucionar también las cosas que exactamente. son negativas. Esto me va a influir, ¿no? A sentirme capaz, por ejemplo, ¿no? A sentir que tengo herramientas, a sentir que tengo recursos y esto abona a mi autoestima. Por eso Luego, ahí, solo, perdón que te interrumpa, sí, es importante retomarlo con los papás de ahora. Por ajá, eso es fundamental que los niños y niñas aprendan a resolver. sí, Porque si tú resuelves, entonces le estás quitando la posibilidad de desarrollar una capacidad que va a necesitar, ujú, en este ujú, caso, para su autoestima. Porque ujú, si yo soy un niño que me siento capaz de, a ver, todo a su nivel, de resolver algo, ¿no? Algo yo rompí algo, yo, no de sé, ponerme un calcetín. exacto, de cambiarme los zapatos, Ajá, ¿no? Y que no me sigan vistiendo a los 5 años, entonces voy desarrollando que tengo esa capacidad de ujú. resolver. Y hoy es un calcetín, pero mañana me voy a sentir con la capacidad de resolver una suma y luego un proyecto, ¿no? En la empresa. Y luego si me corrieron del trabajo, y Exacto, luego si no, si choqué, y luego, o sea, así, 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 ¿no? Es exponencial, totalmente, ¿no? Ujú, ujú. totalmente. Luego decía aquí las relaciones sociales, ¿no? Que tiene que ver con la aceptación y el apoyo de la familia, de los amigos, de los compañeros, de como todas estas también figuras que usualmente no se habla mucho de ellas, pero que son bien importantes, como estas figuras que son consistentes o que llegan a ser muy importantes como nanas, maestros, maestras, Mm, ahora los abuelos, lo hemos hablado un montón, ¿no? sí, Que son los tíos, que también ahora hay muchos tíos que son tíos muy presentes, y estas figuras son importantes, ¿no? O sea, porque sí. también, si bien tal vez no participan en la crianza como tal, algunos hemos visto, algunos abuelos sí, algunos no, son Ujú. figuras importantes en la relación familiar que hacen, que tienen un impacto también en mí, ¿no? Claro, sí, sí, Entonces, sí. creo Yo que creo hay que que... todas las personas, como dices, familiares que conviven con una persona influyen, ¿no? Más Claro, pensando en un niño que justo está formando su autoconcepto,
Mm. Si es una familia en la que no se le baja de burro, de tonto, de lento, Loco. es justamente el autoconcepto que se irá desarrollando. Ujú, ujú. Y luego también no es de sorprender que cuando en una familia, ¿no? Digo, yo lo he oído y me parece aterrador, ¿no? Que los papás le dan más prioridad al hijo que más necesita, ¿no? Y que entonces a ti no te ayudo y tú tienes que ser autosuficiente y tú tienes que ser, muy echado o echada para adelante porque pues tú tienes todas las capacidades y yo tengo que, ¿no? Poner atención a este otro hijo que es el que necesita ayuda. Y yo después lo pienso y digo, claro que va a necesitar ayuda, porque si tú, desde tu concepto y desde tu concepción, necesita ayuda, por supuesto que va a necesitar ayuda. Exacto. O sea, no lo estás ayudando o no la estás ayudando a que no necesite ayuda. O sea, al contrario, estás perpetuando esta idea que tú tienes a su futuro y a su concepto y a su vida, ¿no? Exacto, que es justamente lo que iba a comentar. O sea, a veces no se necesita decir estas palabras, ¿no? De es un burro, es un tonto. No, a ¿No? veces la misma acción Exacto. puede, estás diciendo con el lenguaje corporal, ¿no? Estos niños en donde están haciendo la tarea, ay, mira ya, ¿no? O sea, tienes media hora, mira, aquí yo la hago y entonces llegan y, no, la tarea la hizo mi mamá. Entonces, es no enfrentarse a los retos y es una forma de decir, tú no puedes, No ¿no? puedes. Como lo hemos dicho en otros programas, la sobreprotección es una gran forma de decir, tú no puedes, lo hago yo, tú eres, tú estás chiquito, ¿no? Tú no tienes esa capacidad. Y luego tenemos padres de niños adolescentes o adultos que están enfurecidos porque dicen es que todo les tengo que hacer, Claro, porque todo le exacto. has hecho toda la vida. ¿Cómo esperas que a sus, no sé, 14 o 13 años haga cosas si nunca lo has dejado hacer cosas? Sí, y lo importante de esto es que, como decimos, habrá una afectación en su autoestima, Ujú, ¿no? Porque no se sienten capaces. ujú, ujú, exactamente, exactamente. Y luego decía algo que me llamó muchísimo la atención, la comparación social. ¿No? Y decía, compararse con los demás, especialmente ahora, en la era de las redes sociales, puede Ujú, impactar negativamente la autoestima de sí, manera constante y poco realista, ¿no? Si de cierto. por sí la comparación nunca es justa, porque siempre tendemos a compararnos con alguien que lo hace mejor, alguien que está Sí. mejor conectado, alguien que tiene más herramientas, más dinero, más todo. Ahora en esta época, las redes sociales están absurdamente sesgadas, ¿no? Entonces está complicadísimo, ¿no? Así es, sí, yo creo que es una era, ¿no? En el mundo compleja con el tema del autoconcepto, Sí. porque sí hay como unos estándares que si eres adolescente y estás justamente formando el autoconcepto y tal, pues también cuáles son tus parámetros, ¿no? O sea, la chica perfecta que ya es youtuber y entonces le va súper bien, ¿no? Todas estas, estamos también en esta área de la imagen, ¿no? Donde Sí. todo el tiempo se está viendo qué hace, ¿no? El otro. Ujú. Entonces es interesante, te digo, yo justamente pensaba que leía, ¿qué pensaría Freud, ¿no? De esta etapa. O sea, diría, son una Sí. bola de narcisistas, ¿no? Sí, probablemente, sí. Bueno, Sí. sí, o sea, además de neuróticos, ¿no? Además de neuróticos. Sí, sí, sí. Sumamente Sí, sí. neuróticos, o sea, Sí. Qué cosa, pero sí. sí, Qué bueno que Freud no está aquí. sí, exacto. Yo justamente pensaba ayer que me echo en las noches como todas estas resúmenes y cosas de las Olimpiadas, escuchaba un poco de la gimnasia, que también la hablábamos el lunes pasado. Esta chica, la gimnasta que ganó oro ayer, Rebeca Andrade, brasileña, que viene, por ejemplo, de una favela. Y Ok. entonces justo me preguntaba cómo se elabora, ¿no? El autoconcepto para llegar hasta aquí. O sea,
nació con él. Yo estoy segura, digo, haré una investigación, ¿no? Porque me encantan esas Esta es historias. una hipótesis mera de Yolanda. Exacto, de que hay una figura que a esta Seguro. gimnasta le dijo, tú puedes con esto y más, ¿no? Y no Ujú, importa que vivas en la favela más pobre de Brasil, ¿no? Tú puedes salir. Y el deporte se volvió un recurso, ujú. donde seguramente ella sacaba como todas las emociones o frustraciones o cosas por las que vivía y llegan a lograr esto, ¿no? Claro, claro. Pero estoy segura que debe haber una figura, volviendo al tema de autoestima, que Ujú, creía en ella. ujú. Porque otra vez, no tiene que ver con los recursos materiales. Sí, O sea, no, la autoestima tiene nada que ver con el dinero, tiene nada que ver con el estatus social, tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con el valor personal, ¿no? De tus atributos, de tus capacidades, de qué tan amado fuiste también, ¿no? O eres en la vida. O sea, tiene que ver con esas cosas que son meramente intangibles, pero que son formativas. claro, sí. Y por eso digo, con la experiencia, con las experiencias que tuviste en el pasado, que son importantes, pero que tampoco te tienen que definir, ¿no? A mí hay una frase que me encanta, que creo que le he dicho, que dice que ya después de cierta edad, nosotras somos nuestras propias madres y nuestros propios Ujú, padres, ¿no? Entonces ya ujú. depende de ti ahora mucho cómo te vas a cuidar tú. Ya no puedes seguir en la vida diciendo, bueno, es que no, mi papá al año, ¿no? Que sí dejan huellas importantes y que por eso existe la terapia, pero también tú te vuelves tu propio cuidador principal Ujú, y dependerá de ti ujú. qué, ¿no? ¿Qué le vas a poner ¿Qué hago con a tu eso? vida? ¿No? ¿Qué vas a hacer Ujú. ahora que cuidas de ti? Exactamente, exactamente. Y justo que ahora que dices eso, me encanta que digas que cuidas de ti, porque una de las cosas que yo pienso que puede ayudar a mejorar la autoestima justamente es el autocuidado, ¿no? Creo que la gente, bueno, las personas que practican el autocuidado son personas que fueron cuidadas, Ujú. ¿no? Y que saben cómo cuidarse. Ahora, O de acuerdo. no. No te enseñaron. Bueno, puedes Ujú. aprenderlo, ¿no? O Exacto. sea, puedes aprender autocuidado, o puedes aprender a no ponerte en situaciones de riesgo, puedes aprender a no relacionarte con gente que te hace daño, puedes aprender todas las cosas que tienen que ver con autocuidado, desde tener una buena higiene del sueño y comer equilibradamente hasta relacionarte con la gente que, ¿no? Que Que te es aporta, que te hace amable. sentir bien. Exactamente, ¿no? Entonces sí, Cierto. creo que el autocuidado también es una señal súper importante de la autoestima, ¿no? Así es. Oye, y en esto que te decía que también es interesante, en donde definen, ¿no? Otro autor, él es Martin Ross, que tiene un libro acerca de autoestima ya de hace muchos años, pero él, por ejemplo, lo decía que podía haber como tres tipos de autoestimas, ¿no? Ajá. Una era la derrumbada, ¿no? Entonces, esta sí era en personas que se autocritican constantemente, esto que hablábamos hace un rato, que se tienen, por ejemplo, mucha lástima, ¿no? Mm, Así tienen poca iniciativa para cosas, ¿no? Tienen muchos sentimientos de culpa, que eso es interesante, ya hemos hablado de la culpa en otro programa, búsquenlo, y usa esta palabra y odio hacia ellas mismas, ¿no? Decíamos hace ujú, rato desprecio, odio. Y entonces ujú, ahí estaríamos hablando, sí, de una autoestima eh, derrumbada, ¿no? Le pone. ujú. Y luego hay otra en donde le llama autoestima vulnerable, Ajá. que es una autoestima que es frágil, ¿no? Cuando se enfrenta, por ejemplo, a la vergüenza o a la derrota o al desprestigio, ¿no? Y entonces, sí es como, sí, como frágil, ¿no? Ajá, ajá. Que sí hay, pero que frente a una situación un poco más extrema puede derrumbarse. Se ve amenazada, exacto. Exacto. Ujú, Y una autoestima fuerte sí habla de personas que son, me pareció curioso, alegres y humildes, ¿no? Dice ahí, ujú. pero humildes en el sentido de decir, sí, hay cosas que a mí no me salen bien, ¿no? Sí, hay talentos que no tengo,
sí, y de todos modos me quiero, ¿no? Ajá. Ahí o sea, a eso se refiere con humildad, pero que Ujú, demuestran, también saben de su fortaleza, ¿no? Sin presumir como sus grandes hazañas, ¿no? Y eso, que lo que hablamos ahorita, no le tienen miedo a los desafíos. ujú. O sea, tienen el miedo normal, ¿no? Híjole, es algo nuevo, está cañón, sí, sí, siento miedo, sí, sí. Pero me enfrento. Lo voy a hacer, exacto. Ujú. Lo voy a hacer y a ver qué pasa, ¿no? Seguro, a lo mejor la voy a pasar mal, a lo mejor, pero va a pasar y lo voy a lograr, ¿no? Exacto. Que yo creo que en muchos casos, sobre todo como en países, yo pienso, pero es igual mi hipótesis, donde hay Ujú. como cierto nivel de violencia, ¿no? Por ejemplo, un país como México, con esta violencia hacia la mujer, o Ajá. muchas cosas que pasan con la infancia, o niños, por ejemplo, en situación de guerra, cosas así. Pienso que sí puede ser, se puede desarrollar estas autoestimas como muy bajitas o vulnerables, Ujú, ¿no? ujú, Porque son ujú. experiencias que seguramente quedan ahí, Sí, en el claro, o sea, inconsciente, ¿no? es una de las, sin duda por aquí, en algún lugar que ya no estoy encontrando, pero justo decía, unos de los factores que influyen como para tener una autoestima, ¿no? Medianamente era justo el trauma, ¿no? O sea, Ujú. porque haber pasado por un momento de trauma, pues claramente te Ahí. hace cuestionarte, o Ujú. sea, a ti mismo, ¿no? O sea, yo me merecía esto, yo tenía que pasar por, y por lo general, pues no tiene nada que ver con eso, pero sí, sí tiende a impactar de manera muy poderosa la autoestima, ¿no? Así es. Entonces, Ujú, bueno, pues pensar, ¿no? Si nosotros estamos como en un nivel vulnerable y por qué, ¿no? O en un nivel, la palabra ahí como derrumbada, pero digamos como una autoestima baja o fuerte tal vez. Yo creo que esto únicamente nos lo podemos responder cuando nos hacemos muchas preguntas ujú, de vida, que ujú. es como iniciamos el programa, Sí, 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 pensando sí. en qué tanto te conoces, qué tanto te aprecias y Ujú, también los demás, ¿no? ujú. Sí, y yo aquí encontré algunos 5, por ejemplo, ¿no? 5 puntos como para mejorar la autoestima. Y justamente empezaba por la autoaceptación, ¿no? Aprender a aceptarnos a nosotros Ujú. mismos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestros errores, ¿no? Esto sin duda nos ayuda a empezar como a fortalecer, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a fortalecer nuestra autoestima, saber que no todo es blanco, no todo es negro, que tenemos fortalezas, tenemos debilidades, nadie es perfecto, ¿no? O sea, como en esta idea de la comparación también, nadie es perfecto, entonces compararte con quien desde tu punto de vista es perfecto nunca va a ser justo contigo, entonces, ¿no? Me acepto como soy con mis debilidades y fortalezas. Luego otra decía, establecer metas realistas en nuestra vida, ¿no? O sea, fijar metas alcanzables, que esto puede proporcionar un gran sentido de logro. Y el sentido de logro claramente aporta a la autoestima por esto que estábamos hablando, ¿no? Siento que soy capaz de lograr cosas. Así Eh, es. Otra era practicar la gratitud, ¿no? O sea, centrarnos en lo positivo, agradecer lo que tenemos, que creo que tiene mucho que ver con lo que sí hay, ¿no? Centrarnos en lo que sí hay, en lo que sí tengo, en lo que sí puedo, y en lo que no pueda, pues, porque también hay veces que no podremos hacer las cosas, pero esto no Claro, significa que valgas menos, ¿no? exacto. O sea, ahí no está tu valor. Y a lo mejor van a ser cosas, y volvemos al punto, o retos que vas a tener que enfrentar, Exactamente. que Y que no cosas que vas vas a a ser tener que aprender. exitoso probablemente en algunos, ¿no? O Claro, sea, en muchos, diría yo. sí, En muchos de ellos no vas a ser exitoso y en muchos de ellos no van a salir las cosas como tú planeabas. Pero eso también habla de autoestima y de resiliencia, ¿no? Que creo que la sí. resiliencia es pues es como un compadre muy cercano de la autoestima, ¿no? Porque es el que te ayuda, ¿no? Y te dice, bueno, no sale como quería, pero vamos adelante. Así es. Ujú. Ok. Y el otro era así como buscar apoyo, hablar con amigos, familiares, terapeutas, bla, esto también te puede ayudar como
a mejorar tu autoestima, ¿no? Exacto, Yo creo que un terapeuta siempre mejor, porque hará las preguntas como más indicadas o más cercanas como al que te pueda ayudar a descubrir estas cosas. totalmente. Sí, yo creo que en este sentido, como para ir cerrando el tema, sí es importante que reprogramemos, ¿no? Un poco como la forma en que pensamos o en que nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, Cuestionarnos realmente si nos sentimos valiosos, únicos, especiales, sí. pero en este justo medio, ¿no? Tampoco soy tan especial que Soy lo merezco máximo. todo, o sea, exacto, no, Ajá. ¿no? Si tú lo puedes creer, pero también puedes compartir con los demás y aportas a los demás, entonces ahí vamos como en un equilibrio, ¿no? Ujú, ujú. Pero creo que una palabra que me gustaría como retomar, que creo que me gustó mucho, es humildad, ¿no? O sea, Sí, con esta humildad de aceptar que lo que sí tengo y lo que no tengo, ¿no? Y que puedo ser un ser humano maravilloso, pero también que puedo ser un ser humano sumamente destructivo, ¿no? exactamente. Sí, eso también es importante. Porque sí, yo creo que la mente, además, algo interesante, ya después ya no me metí, pero igual lo hablamos en otro momento, en la parte de neurociencias, o sea, ya también se descubrió que hay una zona en el cerebro que sí cambia, es que no sé si es no quiero decir algo que no, eh, no, pero que cambia, o sea, con las investigaciones se ha visto con personas que tienen una alta autoestima y con personas que tienen bajita y entonces desarrolla más una parte del cerebro. O sea, mientras más tienes, está más desarrollada. Sí, es más grande, Ok, o sea, ok. es más grande en comparación de gente que la tiene, pues sí, como que bajita y entonces es mucho más pequeña. Mira. Ujú. Y creo que tiene sentido porque una persona que yo creo que tiene una autoestima baja, entonces justamente se enfrenta a menos retos, entonces también hay menos conexiones cerebrales. Era justo lo que te iba a decir. Yo creo que hace sentido, ¿no? Porque mientras a más cosas y a más, eh, sí, pues sí, estímulos diferentes te estás enfrentando, pues tienes que buscar nuevas formas y nuevos caminos. Es como les digo a mis consultantes, ¿no? Pensemos que el cerebro literal son caminos que has transitado en otros momentos de tu vida, ¿no? Y entonces por eso cuesta trabajo hacer nuevas conexiones y cambiar hábitos, porque necesitas hacer nuevos caminos y eso cuesta trabajo. Entonces, pues sí, ¿no? Si pensamos que la gente está construyendo más caminos, pues tendrá más Exacto, construido, ¿no? exacto. Sí, o simplemente se ocupa más, por ejemplo, un lado del cerebro una persona que tiene miedo a una persona que no lo tiene, Ujú. ¿no? Entonces eso Sí. se puede ver. Así que bueno, pues yo creo que sí, pongámonos a trabajar Cambiar en eso, en sí. esto, ¿no? Todos somos vulnerables y creo que aquí lo importante es no volvernos nuestro peor enemigo, Sí, ¿no? sí, 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 O sea, sí. se vale alegrarte de tus éxitos, se vale dedicarte tiempo de calidad, se vale cuidarte, ¿no? Se vale estar consciente de tu diálogo interno y qué te dice. Y si tu diálogo interno es violento contigo, pues hay que pensar de dónde, por qué. Sí, 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 sí. Y otra vez se puede cambiar. Exacto. Se puede cambiar. Importante también, siempre que decimos, rodéate de personas que te sumen, que te hagan Ujú, sentir validado, amado. Si no pasa eso, entonces lo mejor es no estar con esas personas, ujú. Exactamente. ¿no? Sí, de acuerdo. Y pues bueno, con eso cerramos el programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos un lunes más. Si les gustó, compártanlo y déjenos sus comentarios por ahí si quieren. Como siempre, estamos leyendo y si quieren que hablemos de algún tema en particular, pues los leemos pronto. Así es. Pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao.